miembro del Presbiterio General de la Red Chequina para que tenga el honor de ministrar la palabra de Dios y enseñarnos estos principios del reino. Él es alguien muy especial, ha estado por más de 30 años con nosotros y casi por más de 50 años conmigo, porque es mi hermano Elvin Cruz Lora, ministro de Dios. Aleluya. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga. Más es un honor y un privilegio poder estar aquí frente a los santos y frente a los siervos de Dios. Realmente nos honra poder hablarles a ustedes hoy y lo que Dios está haciendo a través de ustedes en las comunidades donde están. Realmente la Chequina ha ido avanzando y ya hoy es un ejemplo de cómo las convocaciones van siendo diferentes, ¿no? Ya ahora hay que ver lo que se está haciendo en las obras que se están levantando, un movimiento apostólico que se está dando en Perú, cómo las iglesias se están conectando unas con otras, apoyándose para levantar otras iglesias, y eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Amén. Así que les abrazo en el Señor y vamos a cumplir lo que nos han encomendado. ¿Cómo desarrollar discípulos reproductores en nuestras congregaciones? Padre, en el nombre de Jesús, me presento ante ti hoy y pido, Señor, tu dirección. Que en estos minutos que vamos a estar hablando, tú, Señor, tomes el control y que podamos transmitir toda la idea, todo lo que está en tu corazón para tu pueblo. Ayúdanos hoy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues miren, la meta que tenemos para el día de hoy es, en este tiempo que nos han dado, distribuirlo de la siguiente manera. En la primera parte estaré trabajando una base bíblica para hablar sobre el método de Pablo en cuanto a la reproducción, para luego pasar a recomendaciones de cómo apoyar discípulos que se quieren reproducir. De tercer parte y final estaré mostrándoles los resultados de una encuesta que hicimos pensando en cómo se manifiesta una iglesia con capacidad reproductora y al final mostrar nuestras conclusiones. El texto bíblico de hoy está en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 2. Creo que no tengo que decirle que lo busquen, todos se lo saben, pero lo leeré para gloria de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo le dice a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. Si yo fuera a resumir 2 de Timoteo, yo le llamaría la base para la reproducción de los discípulos. Usted tomaría 1 de Timoteo y lo analizaría y vería que la estructura de 1 de Timoteo es más una formación para una estructura local o de presbiterio. Por eso ahí es donde se habla, Pablo hablando de los requisitos de los diáconos, de los requisitos de las personas que van a estar en congregaciones, de cómo tratar a los ancianos, de cómo tratar a los jóvenes, de cómo tratar a las mujeres. Pero en 2 de Timoteo, Pablo se centra en cómo Timoteo debe trabajar para reproducirse en el lugar donde está. Y el resumen de esa base bíblica está en el texto que yo leí, porque Pablo habla de una reproducción de 4 generaciones. ¿Puede decir conmigo 4 generaciones? Este texto, que nos lo sabemos de memoria, habla sobre esto. Lo que has oído de mí, primera generación,
esto encarga, hablando de Timoteo, segunda generación, a hombres fieles e idóneos, tercera generación, que sean capaces de enseñar también a otros, una cuarta generación. Por lo tanto, está implícito en la idea de Pablo la necesidad de una reproducción. ¿Dicen amén? Pablo le está diciendo a Timoteo, tendrás un ministerio eficaz y poderoso a la hora que llegues al nivel de poder reproducirte. Y no solamente de reproducirte en uno, sino que tú tengas la capacidad de enseñarlo a él para que él también se reproduzca. ¿Por qué? Porque a veces solamente tenemos una reproducción en uno y eso es tremendo, pero se nos olvida que tenemos que formar a ese para que también haga lo que nosotros hicimos con él, que él también se reproduzca. Así que mira al que está a su lado y dígale, ¿ya estás enseñando a otros a reproducirse? Yo le llamo a lo que estuve estudiando de segunda de Timoteo, el método de Pablo para la reproducción. Haré esto de una manera rápida, no pretendo predicar, y menos al nivel de pastores y ministros que están aquí, que son hasta intimidantes con su conocimiento y más su práctica, ¿no? Pero solamente quiero dejar sentado esta base. Pablo, el método de Pablo yo lo resumí en 4 puntos, en 5 puntos, y los voy a desglosar rápidamente. El método de Pablo es, yo te enseño, yo te demuestro, luego yo te enseño, luego yo te empodero, luego te envío y al final te evalúo. Y eso está resumido en segunda de Timoteo en todo el libro. El primer punto es del método de Pablo. Yo te voy a demostrar cómo se hacen las cosas. Pablo dijo, lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga. Es decir, la primera idea es, yo te he dado un ejemplo y yo te he enseñado cómo se hacen las cosas. Amén. Por eso uno siempre es una frase muy secular que uno predica con el ejemplo. Y eso, bueno, todos los que tenemos niños sabemos de eso. Creo que puse una lámina sobre eso, de que los hijos en casa terminan haciendo lo que nosotros hacemos. Y muchas veces no tenemos ni que decírselos. El hijo mío camina de una manera que uno dice, bueno, pero es que él camina como yo y yo no le dije que caminara como yo. Es simplemente viéndolo que hace como tiene que hacer. Cogen el tenedor de una manera, cogen el cuchillo, le echan la habichuela al concón de una manera, pero lo hacen ¿por qué? Porque han visto en casa cómo eso se hace. ¿Quién le ha dado a un hijo clase de cómo comer concón? Nadie. Simplemente se hace y los muchachos lo van viendo y lo van imitando. Y Pablo le dice a Timoteo, yo te lo he demostrado, por lo tanto, hazlo también. Fíjese que en Primera de Corintios, capítulo 11, verso 1, Pablo dijo en ese texto, sean imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Hay otro texto que está en Primera de Corintios, capítulo 2, verso 4. Perdonen que se me escapó la señal acá. Primera de Corintios 2:4. Vamos a ver quién llega primero, multimedia o yo. Aquí lo tengo. Dice el texto, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué? Con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Por lo tanto, Pablo nos enseña eso. Y si usted lo analiza, usted dice, pero, y yo me lo preguntaba de joven antes, ¿por qué Cristo tuvo que durar 3 años en la tierra? Es decir, si usted lo analiza en base a la necesidad de la predicación y de la salvación,
decía yo a mi corta edad, pero Cristo pudo haber hecho eso en 6 meses. Sanar, ministrar y se acabó, morí en la cruz y vamos arriba. Pero él necesitó 3 años para demostrarles a sus discípulos cómo se hacían las cosas. Bueno, y necesitaban tanta demostración que tuvo que resucitar y pasar tiempo con ellos de nuevo para reacomodar la información. Y luego tiene que dejarnos al Espíritu Santo también para que nos esté enseñando cada paso que tenemos que dar. Amén. O sea que esa demostración es fundamental para nosotros poder desarrollar discípulos reproductores. En la iglesia van a hacer lo que yo hago. Mi iglesia va a ser un reflejo, y lo vamos a ver en la encuesta al final. Mi iglesia es un reflejo de lo que yo soy. Usted podrá ver una iglesia y usted viendo la forma de la iglesia sabrá cómo es su pastor o su pastora. Por lo tanto, no se queje de su congregación, no se queje de su iglesia, porque a la larga es un reflejo de quién es usted. Dicen amén. Aleluya. Así que mira al que está a su lado y dígale, te estás mirando en un espejo. Aleluya. Yo te demuestro, es el primer nivel. El segundo nivel es yo te enseño. Diga conmigo, yo te enseño. Y eso es una clave de enseñanza. La clave de enseñanza a nivel de escolaridad dice de esta manera. Yo lo hago, primer nivel. Luego, lo hacemos juntos. Tercer nivel, tú lo haces. Y al final, yo veo cómo lo hiciste. Pero no podemos pretender en ningún momento que ellos hagan si nosotros no lo hemos hecho, o que lo hagan bien si no lo hicimos juntos al inicio. Amén. Y es lo que Pablo le dice a Timoteo. Esto encarga a hombres que sean capaces de enseñar también a otros. Pero hubo una primera enseñanza que recibieron de Pablo. Nosotros entonces tenemos como Pablo la necesidad de capacitar a nuestros miembros. Necesitamos discípulos reproductores. ¿Cuántos quieren aquí discípulos que se reproduzcan? Decía Starling, qué bueno que están llegando los bueyes. Entonces esos bueyes, aprovecho Starling y tomo lo que tú has dicho para continuar en ese nivel. A esos bueyes hay que enseñarlos. A esos bueyes hay que instruirlos. A esos bueyes hay que enseñarles cómo es que nosotros hacemos las cosas. Y eso necesita entonces un nivel de capacitación. Deberíamos nosotros enseñar a nuestros miembros a cómo dar su testimonio en menos de 3 minutos. Tenemos que enseñar a nuestros miembros de la iglesia quizás el método fácil de la declaración de qué hizo Jesús en mí. O quizás el método del antes y después. ¿Quién era yo antes de conocer a Cristo? ¿Y quién soy yo después de conocer a Cristo? O el con y el sin. Cómo yo era sin Cristo y cómo yo soy con Cristo. Pero la clave de esto es que antes de enviarlos hay que enseñarlos. Incluso hay gente que los enseña. ¿Usted sabe cómo? Escriba su testimonio. Escríbelo en un papel. Porque así ya ellos hacen una estructura de cuando vayan a hablar con otro, ya ellos lo escribieron y no se les va a olvidar de cómo es que se da cómo van a dar su propio testimonio. Dicen amén. Entonces, esa enseñanza, a veces uno está tan enrolado en cosas que los olvida. A veces uno tiene tanta cosa de campaña, movimiento, reuniones, que una gente, que hay un chisme, que hay una murmuración, que hay que pagar el local. Y se nos podría olvidar que algo fundamental para que la iglesia crezca es que tengo que enseñarle a mis discípulos cómo es que deben testificar y cómo deben dar su testimonio. ¿Dicen amén? Tengo que enseñarles también el apego y la lealtad a la iglesia. ¿Dicen amén? Fíjate que en Timoteo Pablo hace mucho el énfasis, mi hijo amado. En las 2 cartas él dice, a mi hijo amado Timoteo. Le está diciendo, tú eres importante para mí.
yo tengo un aprecio especial por ti. A Tito le dice lo mismo, léalo más adelante. Tito, mi hijo, mi amado hijo en la fe. Es decir, usted tiene que enseñarle a los que están con usted que son importantes para usted, que usted los ama, que ellos son importantes para usted, que ellos son más importantes que un número. ¿Te acuerdas del libro? Mucho más que números. Recuerden que hace unos años vino aquella gran apogeo de los números, que lo importante era la cantidad que usted tenía, cuando realmente lo importante es uno cumplir el mandato de reproducción, pero con gente que tú te multipliques en ellos y que esa gente aprenda lealtad y apego porque tú se lo enseñaste. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ¿a quién tú vas a enseñar? A gente que sean idóneos, a gente que sean leales. Dice ahí la palabra fieles en la traducción dominicana es leales. Y a veces uno, no sé si a usted le ha pasado, que usted le ha dedicado un año de su vida a una gente que no es leal a usted. ¿Alguien tiene un testimonio de eso? Ay, no hagan fila, espérense, quédense sentados ahí. Usted le dedicó tiempo, le dedicó esfuerzo, 11 de la noche llamándolo, las quejas, las murmuraciones, que yo quiero predicar, que no me dan parte, que esto y lo otro. Y usted desangrándose, pero usted en el interior usted sabía porque Dios se lo va diciendo a usted. ¿O usted cree que el Espíritu Santo no habla? Dice, este tiene problemas, pero te absorben, te drenan y tú te dejas llevar. Y al final, campo abierto, se sienten que predican mejor que tú, que tienen más capacidad que tú. El enemigo, ¿no? Esa sensación que tienen de que es una competencia en lo que están y se mueven a otro lugar. Entonces, ¿en quién usted se va a reproducir? En gente leales, en gente fieles, en gente que estén con usted cargando el peso y cargando la obra. Dicen amén. Ya estoy predicando, perdonen. Vuelvo aquí. Yo primero te demuestro, yo segundo te enseño, decía el pastor Alex con toda su razón, lo tengo aquí, te enseño doctrina. Yo no te puedo enviar si yo no te he enseñado bien la doctrina. Y más en la generación en que estamos ahora, donde los hermanos están siendo doctrinados por internet, donde usted ve que de repente te salen con una forma de hablar y unos códigos y una cosa que tú dices, pero es que eso no se habla aquí. ¿Y por qué él está hablando con esos códigos y esa forma? ¿De dónde lo aprendió? ¿Quién se lo está enseñando? ¿Quién se lo está diciendo? Entonces yo antes de, me pongo como parte de todos juntos, ¿no? Antes de yo enviarte, hablando de una congregación en particular, yo tengo que estar seguro que yo te doctriné completamente. De que tú te sabes la doctrina y de que tú estás viviendo esa doctrina. Que tú tienes los conceptos claros de Jesucristo, la salvación, vida eterna, infierno, Espíritu Santo, los dones, lealtad, diezmo, ofrenda, todo eso. Entonces ya tú estás doctrinado, ya tú estás enseñado, ahora sí, yo te voy a enviar. Por lo tanto, primero te demuestro, luego yo te enseño. Si usted ve a Timoteo, insistentemente Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina. Predica la palabra, enséñalo a la doctrina. O sea, es decir, hay que estar atentos a eso. Luego te empodero. Eso está en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 5, capítulo 1, verso 6 y verso 7. Voy a adelantar por cuestiones de tiempo. Quizás el texto más importante ahí es de Jesucristo. Jesucristo, cuando está en la gran comisión, hablando con sus discípulos, los empoderó. Antes lo había hecho cuando le dice a sus discípulos, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Pero cuando va a dar la declaración de enviarlos, él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Es decir, ese empoderamiento es cuando Jesucristo les dice, lo que yo he hecho, ustedes tienen la misma capacidad y harán cosas mayores de las que yo hice. Los discípulos reaccionaron, pero Él nos ha dado. No tengan miedo que yo me vaya, porque les enviaré el Espíritu Santo, quien estará con ustedes en todo lugar. Empoderamiento. Pero Dios va a estar conmigo. Él me está enviando.
Dios le dijo a Josué, todo lo que pisare la planta de tu pie será tuyo, empoderamiento. Entonces eso es lo que un pastor de una iglesia reproductora hace, los empodera con la palabra. Dios te va a enviar, ve que tú vas con el Espíritu Santo, nosotros vamos a estar orando por ti. Dios te ha dado los dones, Dios te ha dado la capacidad, Dios ha puesto en ti el talento para que tú vayas y la gente se siente parte del equipo reproductor, amén. O sea, usted debe hacer a sus discípulos reproductores, hacerlos sentir parte del equipo, parte del núcleo, parte esencial de la obra de Dios. Y finalmente, bueno, te envío, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, id y prediquen el evangelio. Pablo, el resumen de Pablo a Timoteo es la carta completa. Usted lo analiza y se da cuenta que toda la idea era él enviando a Timoteo a cumplir la obra de Dios y de que enseñara a gente a buscar y enseñar a otros. Y finalmente la parte de la evaluación. Bueno, la evaluación es la carta completa a Timoteo, cuando a Timoteo se le dice, Timoteo, ponte duro. Timoteo, a mí me están persiguiendo, no te avergüences de dar testimonio de mí y de lo que tú has visto, porque él estaba viendo que estaba ahí, como cuidado, que es lo que está pasando. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder, dominio propio. No te me eches para atrás ahora. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, esa es una carta, si usted lo analiza, es una carta de te estoy chequeando. Yo te conozco, hermano. Usted conoce a sus miembros. ¿Usted ha visto el que viene y se sienta atrás? ¿Usted sabe en lo que anda o no? Yo sé que cuando la cosa se aprieta, tú te aprietas también. Cuidado, que te necesito ahora activo. Eso fue lo que Jesucristo hizo con los discípulos cuando vinieron los 70, el regreso de los 70. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Evaluación, perfecto, muy bien lo están haciendo, pero no se gocen solamente por eso. Gócense más porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Evaluación de lo que estaban haciendo. Dicen amén. Quizás la ilustración más interesante de la evaluación la vi de una historia de John Wesley. Dice que John Wesley envió a 2 personas a predicar como siempre lo hacía. Dice que él ahí seleccionaba quienes iban a seguir en el sistema, ¿no? Y ¿cómo les fue? Le dice, ¿alguien se convirtió o alguien se enojó? Le dice uno, sí, Wesley, se convirtió uno. Y, muy bien. ¿Y el otro? No, nadie se convirtió ni nadie se enojó. Entonces dice que él lo mandó a otra área del ministerio. No, tienes que estar en otra área hasta a un nuevo momento. Porque cuando tú estás predicando y estás lleno de la palabra, o la gente se va a convertir o la gente se va a enojar. Y tú no estás demostrando ninguna de las dos. Vete a otra área. Aleluya. Por lo tanto, usted tiene que estar viendo cómo sus discípulos se están reproduciendo. Evaluarlos. Se lo digo porque a veces nosotros los mandamos, vayan casa por casa, pero no estamos evaluando cómo ellos están yendo casa por casa. Yo me acuerdo, esto quizás no lo va a ver, me acuerdo de Febles, cuando conocimos a Febles. Febles andaba con un megáfono y Febles abría las casas de la gente, allá en Los Coquitos, La Sursa, Los Guandules, 11:30 de la mañana, mujeres con calor, el techo de zinc caliente eso. Arrepiéntanse, que si no el diablo se los va a llevar. Y él estaba, esa era la predicación, él dice, yo visité 20 casas haciendo casa por casa. Eso era lo que él predicaba, casa por casa. Entonces uno podía decir, tremendo, el hombre está visitando 100 casas al mes, pero no lo está haciendo de una manera adecuada. Imagínense que usted vaya casa por casa a discutir de religión, que usted vaya por casa a mandar bajar cuadros, que usted vaya casa por casa a decirle a la gente que son unos impíos, que la iglesia esta, que nuestra iglesia es la mejor. O sea, está yendo a las casas, pero no está haciendo una labor que inicia un proceso de reproducción. Amén. Por lo tanto, uno podría hacerse la pregunta de
si los que estamos enviando realmente se están reproduciendo o si están haciendo las cosas como deberían hacerlo, y eso es parte del proceso de evaluación. Considero la parte 2 de lo que me corresponde hoy es cómo apoyar a discípulos que están en etapa reproductora. Me motivó esta parte porque yo siempre he tenido esto en el corazón y se lo quiero transmitir hoy. Todos los discípulos necesitan un ambiente adecuado para reproducirse y para desarrollarse. Recuerdo que yo tenía peces y mis peces nunca tuve la dicha, ¿te acuerdas, Joselito, de los pececitos? Nunca tuve la dicha de que los pececitos se reprodujeran en casa. Y yo veía otros que desovaban y tenían pececitos chiquitos en su pecera. O sea, pero ¿por qué yo no puedo tener pececitos chiquitos en la mía? Hasta que en un acuario me enseñaron que es que uno tiene que crearle a esos peces un ambiente adecuado para la reproducción. Y ellos me decían, en tu pecera tú no le tienes el pH, tú no le tienes la alimentación, tú no le tienes la temperatura tú no le tienes la matica para que donde pongan los huevos, porque es que ese beta te pone los huevos y lo ven y el otro se lo come. Entonces tú tienes que tener el ambiente adecuado para que se reproduzcan. Y yo creo que eso es una parte fundamental para nosotros en la iglesia, hablar de reproducción, crearles a nuestros miembros un ambiente adecuado para que ellos se reproduzcan. Usted puede tener 3 hijos, pero si usted vive con sus suegros, no habrá un ambiente adecuado. Usted puede ser una gran madre trabajadora, pero si usted deja a su hijo con el que la cuida solamente, o si ese niño no tiene a su papá, va a haber problema con ese muchacho en un futuro. Si usted tiene si un hijo suyo está siendo criado por sus abuelos, aunque usted le dé todos los cuartos del mundo, va a haber problema en ese muchacho. No digo que es pecado, no digo que está mal, pero lo mejor es que los muchachos estén ¿con quién? Su papá y su mamá. Ahí es que se da el verdadero proceso de enseñanza y reproducción. Por lo tanto, en este punto yo quiero dejar sentado estas bases. Debemos crear en nuestras iglesias una cultura reproductora. Diga conmigo, yo debo crear en mi iglesia una cultura reproductora. Toda iglesia tiene una cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es, ven Omaira, dilo, no, mentira. Tú eres una experta en eso, ¿no? La cultura, las etnias. La cultura es ese conjunto de música, conjunto de formas, conjunto de ideas que tiene una comunidad. Por eso los dominicanos nos identificamos por nuestra cultura. Y el merengue, y el mangú, y el salami, y hablamos duro en todos los sitios, y ya la gente sabe. Yo he ido con médicos a conferencias afuera y vamos a un restaurante y la gente dice, ¿ustedes son dominicanos? Porque nos ponen un escándalo, una bulla. La gente nos identifica de inmediato y las iglesias tienen su propia cultura. En una iglesia, bueno, nosotros tenemos nuestra cultura. Entre nosotros, ¿cómo nos llamamos? Amigos. Pero hay momentos en que, dime profeta. ¿Quién no le ha dicho profeta aquí? Sin ser profeta. Dime profeta. Evangelista. Dime pastor, ministro. ¿Qué estamos creando en la cultura del ambiente hablándonos así? Estamos creando una idea en base al ministerio y en base a los 5 ministerios. Amén. Entonces eso va moldeando. Por ejemplo, recuerde que hablamos que todas las iglesias se parecen a sus pastores. Un pastor que hable de guerra espiritual, ¿cómo va a ser esa iglesia? Una iglesia que el pastor sea el maestro. Todo con lapicero, notas, un diccionario de griego, hebreo. No, porque en el hebreo original yo tengo tal Biblia, ahora salió de esta, porque cada iglesia va a generar su propia cultura. Yo estoy diciéndoles que nosotros tenemos que dentro de nuestra cultura fomentar una cultura reproductora.
para que nosotros podamos ir creando esta forma en nuestra iglesia. Tenemos que animar a nuestros miembros a invitar amigos a la iglesia. ¿Por qué usted cree que en muchas iglesias tenemos cultos de amigos? Una pregunta, ¿no? ¿Por qué usted cree que muchas iglesias tienen cultos de amigos? Porque en lo profundo saben que sus cultos no están preparados para que los amigos vayan y se queden. Y tenemos que hacer un culto especial para que los amigos vayan. Yo le dejo eso como una perla, porque a veces tenemos cultos que los amigos no los entienden. Tenemos cultos donde todavía llegan, cuando usted invita a un amigo, muy probable ese amigo llegue primero que usted a la iglesia. ¿Sí o no? Te llegan primero y todavía están montando el piano, todavía están montando el bajo. Hay iglesias que los amigos están afuera esperando que abran en el horario de las 7:30. Gracias a Dios aquí no pasa eso, porque aquí los ujieres siempre están en línea. Estoy poniendo ideas, ¿no? Pero a veces le tiramos 6 canciones que eso no saben ni pío de lo que están hablando. ¿Y usted los ha visto o no los ha visto? Un amigo tirándose 1 hora y media de devocional así, porque no se sabe la canción ni sabe de lo que están hablando. O le tiran una prédica de 2 horas que no. ¿Usted cree que ese amigo va a volver? Amigo entre nosotros, ¿usted cree que él volverá? Después que usted le tira un culto de lo sacó a las 11:30 de la noche, ¿usted cree que ese amigo va a volver? Yo le aseguro que ese no vuelve. Solamente volverá si el Espíritu Santo lo mandó. Debemos crear una cultura que permita que los amigos vayan. Debemos ir adaptándonos a la reproducción, hacer que nuestros discípulos se sientan atraídos y cómodos, invitando a sus familiares, amigos y vecinos. De que cuando un discípulo nuestro quiera invitar a su jefe, se sienta cómodo invitando a su jefe. De que si quiere invitar a su mejor amigo de la escuela, diga: yo te puedo invitar porque yo sé cómo te van a tratar en mi iglesia. Y se lo pongo de 2 maneras rápidas para ir avanzando. No quiero tomarles mucho tiempo. Nosotros en una iglesia reproductora debemos siempre estar pensando en la perspectiva del invitado. ¿A qué hora voy a iniciar mi culto? ¿A qué hora va a terminar el culto? ¿Cómo yo voy a tratar al invitado? Yo recuerdo cuando yo fui a México. ¿Recuerdas, pastor? Yo fui a México y a mí me dio duro. Yo nunca me había despegado de mi familia. Iba a estar un tiempo completando mis estudios allá. Y estaba buscando una iglesia. Y la iglesia que me quedaba más cerca estaba bastante lejos. Y lo más desagradable para mí, siendo yo evangélico de muchos años, ¿no?, es ir a una iglesia donde ni me miraron. Literalmente, o sea, tirarme un culto entero. Bueno, yo fui a adorar a Dios. Todo el mundo va a adorar a Dios a la iglesia. Pero tú sentirte que tú no estás ahí, cuando tú lo que estás buscando en ese momento es la comunidad, ¿no? Bueno, estoy lejos de mi familia, no conozco a nadie, lo que estoy esperando es una comunidad de fe que me albergue, que oremos juntos, esto. ¿Qué yo hice en esa iglesia? Yo volví. Yo adoro a Dios, no volví, porque no me sentí, diga conmigo, no me sentí bienvenido. Tengo que medir el nivel de sonido en mi iglesia. Usted se sorprendería lo alto que están las bocinas en nuestras iglesias. Eso es increíble. ¿Cuánto usted cree que es el nivel de decibeles en un templo? A que nadie lo ha buscado. Ahí le dejé una perla. 90 decibeles es el nivel permitido. No permitido por la autoridad, es para que el oído esté sano, para que no se afecte. Entonces yo le invito, eso es algo añadido. Eso está gratis en internet. Usted baja del Play Store un nivel de audición y usted lo pone en su iglesia. Y usted se va a dar cuenta que anda más de 100. Porque es que nos sentimos bien con el sonido duro, ¿sí? Yo predicando y cuando yo, aleluya, eso estremece. Pero a veces se estremecen no del espíritu, sino del eco que se arma en la iglesia. Aleluya, ¿qué es esto?
Quizá deberíamos ensayar, poner a los músicos a ensayar más temprano para que terminen de montar más temprano y los invitados no vean terminando un ensayo antes de comenzar el culto. Deberíamos diseñar nuestros templos para que los ancianos se sientan cómodos llegando, para que si alguien quiere llegar a su abuela en silla de ruedas pueda entrarla cómodamente a la iglesia, para que puedan sentarse juntos en la iglesia. Una de nuestras grandes victorias cuando hablamos es: en nuestra iglesia no cabe nadie, estamos llenos a capacidad. Ahí no cabe un invitado. Tenga una perla ahí, agárrela. Si usted tiene su iglesia que todo el mundo está parado, un invitado no se va a sentir cómodo ahí. Porque si Kirsi y yo llegamos de invitado a tu iglesia y no hay donde sentarnos, y tú me sientas, Kirsi, allá, y yo me tengo que sentar aquí, ¿yo voy a volver? No voy a volver, porque la idea es: tú no cabes aquí, aquí estamos llenos. Por lo tanto, lo que dicen es: cuando tu iglesia esté a un 80% de capacidad, múdate o crea otro culto. No dijeron amén, pero es cierto. O sea, esa euforia es lo mismo que en la célula. Tenemos 40 gente en la célula. Esa no es la idea. La idea es que siempre sea un grupo pequeño. Entonces multiplica tu célula. Si en la iglesia estamos ya llenos, a otro culto, pero no mantenga, porque es que no vas a crecer. La gente se te va a ir yendo porque no se siente cómodo ni se va a sentir bienvenido en ese lugar. Termino esta parte con esto. Usted sabe lo difícil que es llevar un invitado a la iglesia. Todos los que estamos aquí hemos pasado por eso. Y los que son reproductores aquí, ¿quiénes son reproductores aquí? Que hay mucha gente. Usted sabe la brega que da llevar a una gente a la iglesia. Eso es oración, eso es ayuno, eso es rechazo 10 o 12 invitaciones antes de ir a la iglesia. Y que cuando esa gente vaya, se cometan errores, que ellos no vayan a volver, no porque la carne le dijo, no porque el enemigo lo atacó, sino porque no le teníamos un ambiente adecuado para volver. Varón, tremendo culto, eso es muy, muy nuestro. Y le digo a los pastores que no son de aquí, nosotros los dominicanos somos así. Nosotros medimos el culto, la potencia del culto por lo tarde que termine. Eso es un error. Eso es un error. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Levante mano los evangelistas. 1, 2, 3. Miren, reciban esa perla también. Usted no puede medir lo que Dios se movió porque se fueron a las 12 de la noche. No lo haga así. Varón, la gloria de Dios se movió. Esa administración tuvo que todavía a las 11:30 estábamos nosotros ministrando ahí. Te aconsejo algo: predica más corto para que tenga más tiempo de ministrar. Pero no saque a la gente a las 11:30. No lo saque a las 11:30. No lo saque a las 11:30. ¿Por qué tú no lo puedes sacar a las 11:30? Uno, porque si hay una doña que vive en un barrio caliente, tú la vas a sacar a las 11:30, que es un carro público, que no hay carro público. La vas a poner a que se coja por un callejón oscuro que la pueden atracar. Y si hay un invitado, ese no va a volver nunca más a la iglesia. Nunca vuelve. Porque si tú me traes la primera vez y me hablas que de 7 o de 8 a 9, lo que fuera, y todavía están las 11:30 tú tirándome cosas que yo no entiendo, yo no voy a volver. Si lo invitaron y lo dejaron solo en un banco 2 horas, no va a volver. Si lo forzan a pasar adelante, ¿usted cree que va a volver? Y todos somos pastores. ¿Quién de nosotros no ha forzado a una gente a pasar a un púlpito en un llamado? No nos vamos a hacer ahora de que lo santo y lo limpio. Pero ¿quién de aquí no ha dicho: ven, pásamelo? El que está de la camisa roja, ven. Ven que Dios te llama, ven, tráemelo. Mujer, ven. Él va a pasar. Y usted lo va a contar ahí. Claro que lo va a notar de lo que se convirtieron. Pero ese no va a volver. No va a volver. ¿Por qué no va a volver? Porque me obligaron. Porque yo no quería pasar. Pero yo me voy a ir más profundo para terminar esta parte. Voy en tiempo todavía, ¿verdad? Ok. El problema no es ese que vuelva. Porque ese no es el problema. Porque todos hemos cometido esos errores.
El problema es lo que pasa con el discípulo reproductor. Ese que trae 5 y 6 gente a la iglesia en un año y que de repente a su invitado usted le hace una de esas cosas. Esos invitados que no vuelven, a usted como pastor no se le van a quejar porque no lo conocen. A quien se lo van a decir fue al que invitó. Y ese que invitó por amor a usted no se lo va a decir. Mira, don, pero tú me invitaste a esa iglesia, pero esos tigres me jalaron para que yo me convirtiera, a mí no me gustó. Eso usted nunca lo va a escuchar, pero el reproductor lo va a pensar después. Cuando toque, que vamos a hacer un culto de amigos, déjame yo invitar a fulano, pero es que la hermana fulana siempre más jala a la gente para que se convierta y yo tengo miedo que se lo hagan a mi jefe de trabajo, a mi jefe en el trabajo. No, mejor yo lo invito. ¿Usted sabe por qué yo se lo digo? Porque aquí nosotros en nuestra iglesia recibimos muchos invitados que nos lo mandan de otra iglesia. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Que le dicen, no, mira, yo no te voy a invitar a la mía, ve a la chequina de la 27. Y eso, tú dices, pero, o sea, eso crea ruido. Tú lo recibes, bien, bienvenido, todo el buen trato, pero te crea el ruido de por qué esa persona no lo lleva a su iglesia. Y el diagnóstico es de que no se siente seguro invitando a esa gente a su iglesia. Entonces yo le pregunto, una gente que quiere reproducirse, ¿cómo se va a reproducir si siente miedo de llevarlo a su iglesia? Digo yo, usted quiere, le pongo este ejemplo. Para tener pan se necesita harina, pero si no hay harina, bueno, pues no va a haber pan. Usted quiere que la iglesia se reproduzca, si no hay invitados, ¿cómo se va a reproducir? Entonces, el primer flujo, la primera entrada es recibir invitados. Y usted tiene que promover que su iglesia sea afable, cariñosa y de buen trato con los invitados. Yo no le estoy diciendo que cambie la doctrina. Yo no le estoy diciendo que hable, que pequen y hagan lo que ellos quieran. Yo no le estoy hablando de eso, porque hay que predicar en la sana doctrina. Hay que hablarle de arrepentimiento. Hay que hablarle que se conviertan. Hay que hablarle de que vengan a Cristo, que tienen que dejar el mundo. Hay que hablarle de santificación. Hay que hablarle de todo lo que nos han enseñado en doctrina. Pero hay que hacerlo que se sienten tranquilos ahí y que lo oigan y no haya obstáculos para que vuelvan. La perspectiva que invita, ya lo dije. Ahora la perspectiva, del que invita. Tenemos que asegurar de que todos regresen. Debemos estimular a los hermanos a entrar en ministerios que lleven a la reproducción. Voy a hablar eso al final, ahora en la encuesta. Ministerio de Célula sugiere seguimiento y debemos tomar más en cuenta las recomendaciones de aquellos que traen más amigos a la iglesia. A veces tenemos un grupo alrededor de nosotros que nos dicen qué es lo mejor para hacer, pero a veces son la gente que menos traen gente a la iglesia. Y a esto, y a lo otro. Pero a veces viene una gente que te ha traído 20 gente en un año y de repente te dice, pastor, mire, a mí me gustaría que los cultos comenzaran media hora antes. No, pero ¿cómo va a ser? Y los otros, no, pastor, ¿cómo va a ser? Usted tiene que seguir siendo a las 8. Pero te lo está diciendo una gente que por algo te lo está diciendo, que es el que te está trayendo más gente invitada a la iglesia. Hay que escuchar a todo el mundo, ¿no? Termino con esto. En base a esta conferencia yo tenía una idea. Y yo decía, para mí, la gente nueva trae más gente a la iglesia. ¿Quién tiene esa idea? Yo tenía esa idea. Yo decía, pero yo no tengo cómo demostrarlo. Y mi idea era yo tratar de demostrar de que hay que darle más tiempo y permiso a los nuevos de decir cómo deben tratar a los invitados. Y dije, bueno, pastor, dame permiso para hacer una encuesta en la iglesia sobre algunas cosas. Y yo me quedé sorprendido. Y yo le quiero pasar estos datos en los 5 minutos que me quedan. Y lo titulé los datos de una iglesia que fomenta la reproducción. Miren,
En esta encuesta que nosotros hicimos un cuestionario de 7 preguntas, y en esas 7 preguntas las mandamos por un link de WhatsApp para que la escribieran de manera anónima. Tú la tienes ahí, ¿verdad? Perfecto. Para que lo hicieran de manera anónima, y logramos tener 69 respuestas. Esto lo hicimos el lunes. Primer dato que me llamó la atención, que corrobora lo que siempre hemos dicho: las iglesias se parecen a su pastor. De los que mencionaron, los que respondieron, las edades que más respondieron, que eran la mayoría, el 64% tenía una edad entre 36 y 55 años, que es la edad oscilante. No voy a decir números específicos, pastor ni pastora, ¿verdad?, para no comprometerlos, pero esa es una realidad que está demostrada en todos los sitios. Las iglesias manejan las edades parecidas a las que su pastor tiene. Si usted tiene un pastor de 20 o 25 años, búsquelo, que la iglesia va a ser en promedio 20 o 25 años. Si usted tiene un pastor de 70 años, búsquelo, que promedio va a andar en esa edad. El 14% 26 a 35 años, y así iban oscilando. Eso no es lo relevante. Tampoco voy a hablar de lo que todos sabemos, que en las iglesias el mayor por ciento son hermanas, ¿sí? ¿Cuántos varones habemos aquí? Mira, aquí habemos muchos varones, ¿eh? Tremendo. ¡Ey! Muchos varones. Yo creo que vamos mitad y mitad aquí. Es más, yo creo que habemos más varones aquí que hembras ahora mismo. No. Bueno, lo contamos ahorita en la comida. Vamos a ver. En la encuesta, el 76% eran hermanas, 25% eran hermanos. Y el tiempo que tenían asistiendo a la iglesia, el 45% de los que respondieron tenían más de 10 años en la iglesia. El 17% de 5 a 10 años. Es decir, que más de 5 años tenían el 60%, mucho más de la mitad. Y aquí vienen los datos que me sorprendieron. Yo me quedé con la boca abierta. En el último año, ¿cuántas personas tú has llevado de invitados a la iglesia? En el último año, ¿a cuánto tú has llevado de invitados? Mire, me quedé con la boca abierta porque yo pensaba que me iban a contestar 2 o 3. Mire, se lo voy a poner en el término micro primero. Solamente el 27% dijo que no había traído un invitado a la iglesia. Eso quizás no le llame la atención, pero a los que son pastores sí le va a llamar la atención de que yo le diga a usted que el 73% de una iglesia llevó invitados a la iglesia. Eso es sorprendente. O sea, cuando usted mida su iglesia y usted dice, pero yo de 100 gente que tengo, 75 me trajeron gente a la iglesia el año pasado. Se esforzaron en moverlos, se llevaron en traerlos, en moverlos. Está hablando de una iglesia que está motivada a traer invitados. Y no solamente eso, si usted ve las cantidades es sorprendente. Y trajeron de 1 a 3 invitados un tercio, un 33%. Trajeron de 3 a 6 invitados en un año, un 25%. Trajeron de 6 a 9, un gran porcentaje, y cerca de un 10% trajeron más de 10 gente en un año. O sea, estamos hablando de una iglesia motivada a invitar, y de una iglesia que está cada domingo o cada martes trayendo gente, invitándolos y moviéndolos. Yo no sé si usted se anima a hacer esa encuesta en su iglesia. Mire, yo le voy a animar. Téngala ahí. Téngala ahí. ¿La agarraron? Anímese a hacer esa encuesta en su iglesia. No para publicarla. Yo estoy haciendo esto con el permiso del pastor. La idea no era publicarla, pero me sorprendió tanto que dije, pero hay que decirlo, señores, porque esa no es la generalidad. O sea, ese resultado de ahí
no se puede generalizar que pasa en todos los sitios. Entonces uno necesita saber cómo mi iglesia está invitando para yo comenzar a hacer los cambios de lugar para que comiencen a pasar esas cosas. ¿Qué factores de la iglesia te motivan a invitar personas? El 56% dijo que la predicación. Y es verdad, tener al apóstol predicando, imagínese usted. A la gente le gusta escuchar y ver, pero hay que ser honesto también. El pastor tiene un límite de tiempo. El pastor pone un horario ahí de 35, 40 minutos ahí. O sea, usualmente aquí no se dan prédicas de 1 hora y media, 2 horas. Y la gente se siente tranquilo. ¿Cuál es el culto que más se llena aquí? Aquí en Chequina Central, aquí tenemos 3 cultos los domingos, por esa misma regla del 80-20, ¿no? El culto que más se llena es el de las 9:30. Así. Y hay muchísimos factores. Yo eso lo evaluaré después, pastor, otra encuesta. Pero yo estoy casi seguro que uno de esos y lo que más invitados trae es porque los que invitan saben que hay un horario que se va a terminar. Sí, amigo, sí o no, Mónica. Que dice, mira, si yo invito a este muchacho de la empresa a las 9:30, yo sé que aunque se pase un chin, a las 11:30 estamos afuera porque comienza otro culto. Y usted ve que aquí vienen, bueno, el domingo había una presentación de niños que aquí había, como ¿cuántos invitados habían? Como 20, 25 invitados, porque la gente se motiva a eso. Ahora, fíjese que otro dato era el ambiente que había en la iglesia. Otro que le llamó mucho la atención era el ambiente de comunidad que había en la iglesia. Y finalmente la música que se tocaba en la iglesia. Eran cosas que los motivaban a invitar a otras personas. Por lo tanto hay que tomarse tiempo, ¿no? Para mejorar los sonidos, para orar para que Dios supla los pianos, para que Dios ayude con el nivel de la batería y con el nivel de audio y en la iglesia. Ya, 1 minuto y me voy. ¿Quiénes trajeron invitados a la iglesia? Esa va una perla poderosa. Los ujieres, el 88% de los ujieres que llenaron encuesta trajeron invitados. ¿Por qué usted cree? Porque ellos están acostumbrados a servir y trabajar con gente. Están en ese trato diario. Si tú lo pones de servidor, tú lo estás motivando a trabajar con gente. Y eso los mueve a invitar más. 75% de los líderes de célula trajeron, y si usted ve el número, eso es extraordinario. Todito más de 3, más de 6 en un año. ¿Por qué? Porque están en célula. Y eso es todos los meses, inviten. Y toda la semana, ¿quién trajeron? Y toda la semana, ahora vamos a llevar gente. O sea, usted le tiene una cultura de reproducción. Músicos y adoradores, miren cómo cambia. Lo tuve que juntar para que dieran un número importante. 37%. ¿Por qué? ¿Por qué, Reyes, tú crees? Porque nosotros lo ponemos el culto entero ahí. Entonces él dirá, y hay uno que lo puso, una adoradora que lo puso, es que como yo estoy en el culto entero ministrando, no me siento motivado a invitar a nadie porque lo voy a sentar ahí. Y entonces se va a sentir solo. Y entonces no es lo justo. No es como debería ser, pero pasa. Diga conmigo, pero pasa. Además que su motivación es otra, ¿no? Porque el ensayo, que hay que llegar temprano, que las canciones. Entonces le tenemos la mente involucrada en eso solamente. Entonces la reproducción no es la meta final de un músico ni un adorador, sino bueno, la adoración, el ministerio que Dios le puso. Y finalmente, mire qué interesante. Me destruyeron mi hipótesis. Los que tenían mi hipótesis se cayó aquí en la iglesia también. Los que tenían más de 5 años en la iglesia, casi el 70% trajo invitados. Los que tenían menos de 5 años, solamente el 56% había traído invitados.
Por lo tanto, nosotros tenemos una iglesia aquí en Chequina Central que los viejos traen más gente que los nuevos. Eso le rompe a uno